Buenos días a todos nuevamente. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a dar lugar a la presentación del primer conferencista, Yves Chevalard. Yves es reconocido investigador francés del área de didáctica de la matemática, cuyos aportes han permitido y permiten el desarrollo de la didáctica francesa. Es autor, entre otras obras, del libro La transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado. Es creador de la teoría antropológica de lo didáctico, por cuyo desarrollo recibió en 2009 la medalla Hans Freudenthal de la ICMI. Es colaborador de diversos grupos de investigación, en especial con el grupo TAD, desde inicios de los años 90. Ha dirigido una gran cantidad de tesis de posgrado. Desde el 2005, a raíz de la celebración de los 25 años de su libro sobre la transposición didáctica, se han venido celebrando los congresos internacionales sobre la teoría antropológica de lo didáctica, con la participación de un centenar de investigadores de Europa, América y Asia. Bueno, ahora los dejo con Yves. Sí, muchas gracias. Tengo que admitir que me sorprendió un poco descubrir en una página web una lista de interrogantes que reflejan el temor a los efectos de la inteligencia artificial generativa. Podríamos hablar de tecnofobia. Este es un hecho sobre el que la TAD, la teoría antropológica de lo didáctico, puede decir algo, precisamente porque pretende ser una teoría antropológica. Antes de seguir adelante, me gustaría detenerme un momento en la palabra tecnofobia. El Online Etymology Dictionary ofrece la siguiente cita de un famoso libro de Henry Hazlitt titulado Economics in One Lesson, publicado por primera vez en 1946. Aquí, if the reader will consult such a book as Recent Economic Changes by David A. Wells, published in 1889, he will find passages that, except for the dates and absolute amounts involved, might have been written by our technophobes, if I may coin a needed word, of today. Aunque estoy seguro de que lee en inglés, por razones que se aclararán más adelante, primero daré una traducción al español de este pasaje. Oh. Encontrará pasajes que, salvo por las fechas y las cantidades absolutas implicadas, podrían haber sido escritos por nuestros tecnófobos. Si se me permite acuñar una palabra necesaria de hoy. Así pues, el primer uso en inglés de la palabra tecnófobo se remonta aproximadamente a 1950, de modo que la palabra existe desde hace poco tiempo. Pero la cosa siempre ha existido en la historia de la humanidad y no solo concierne a la época actual. No me extenderé sobre este punto, pero diré a modo de ejemplo que la aparición en Francia después de 1900 del agua corriente en el fregadero, que supuso que ya no tuviéramos que ir a buscar agua al pozo o a la cisterna fuera de casa, fue en su día puesta en tela de juicio. Cambiar hábitos ancestrales no es algo natural para nosotros, los Homo sapiens. Muy al contrario, es un rasgo invariable de la historia humana. ¿Cómo se analiza esto utilizando la TAD? Empecemos con la noción de tipo de tareas. Fregar los platos, resolver una ecuación
de segundo grado buscar en Internet una traducción al español de Economics in One Lesson. Clavar un clavo en una tabla son tipos de tareas. Todo lo que hacemos descompone en sucesiones de tareas de distinto tipo. Eso me lleva a un concepto clave. Para realizar tareas de un determinado tipo T, necesitamos una técnica tal y si no disponemos de una tal técnica, necesitamos crear una. Por razones obvias, tomaré aquí solo un ejemplo, relacionado con el fenómeno económico de la reduflación, que es el proceso en el que las mercancías se reducen en tamaño o cantidad, mientras que sus precios siguen siendo lo mismo o aumentan. Una empresa comercial francesa vende un producto alimenticio de dos formas. Una es un artículo de 500 gramos, es decir, 0, kilogramo, que se vende a 3,55 €. La otra es un artículo de 225 gramos que se vende a 6,3 €. ¿Cuál es la más ventajosa de las dos? En este caso, hay que comparar las razones que se ve en la pantalla. Para ello, una primera técnica, tau sub 1, consiste en realizar dos divisiones. Obtenemos 27,1 y 28. Este es lo que la segunda forma es más cara, lo que confirma la reduflación. Una segunda técnica tau sub 2 consiste en realizar dos multiplicaciones. Tenemos lo que se ve en la pantalla, es decir, aquí 3,04, etcétera, y en este caso 3,15. Lo que lleva a la misma conclusión. Para aplicar una de estas dos técnicas, hay que movilizar una infraestructura matemática que permita realizar gestos superestructurales. En el caso de tau sub 1, la infraestructura está constituida esencialmente por la teoría de la división de los números decimales, siendo los gestos superestructurales a realizar, por ejemplo, los dictados por el algoritmo de división tradicional en la escuela. En el caso de tau sub 2, de forma similar, la infraestructura es esencialmente la teoría de fracciones de números decimales y los gestos necesarios son esencialmente los que permiten la multiplicación de números decimales. ¿Cuáles son las diferencias entre tau sub 1 y tau sub 2? Para la cuestión que nos reúne aquí, es importante no limitarse únicamente a las diferencias matemáticas en sentido estricto. Hay también, si se me permite decirlo, diferencias sociológicas. Tau sub 2 convendría a las personas matemáticamente cultas, mientras que tau sub 1 sería buena para personas ajenas a la alta cultura matemática. Al menos eso es lo que pensaba Platón en su época, tal y como recoge Nicolas Bourbaki en sus Elementos de Historia de las Matemáticas. Escribe Bourbaki, Platón se burla de los calculadores que cambian la unidad por pequeñas monedas y nos dice que donde estos dividen, los sabios multiplican, lo que quiere decir que, por ejemplo,
para el matemático, la igualdad de dos razones A sobre B y C sobre D se constata no dividiendo A por B y C por D, lo que conduce en general a un cálculo con fracciones, sino verificando que A por D multiplicado por D igual B por C y otros hechos semejantes. Antes de proseguir, me gustaría mencionar una tercera técnica, tau sub 3, cuya infraestructura matemática está constituido por los elementos básicos de la geometría analítica y se basa en particular en la noción de pendiente de una recta. El bosquejo de al lado muestra, sin cálculo, que P2 sobre Q2 es mayor que P1 sobre Q1, es decir, que confirma los dos resultados anteriores. Lo que a los profesores de matemáticas tecnófobos no les gusta es, por ejemplo, dividir 13,55 entre 0,5 y 6,3 entre 0,225, no a mano, sino con una calculadora, lo que facilita el trabajo superestructural. Se puede considerar directamente el signo de la diferencia. Encontramos que esta diferencia es igual a 0,9, lo que confirma una vez más que se está produciendo reduflación. Nos encontramos aquí ante un fenómeno muy general, ilustrado por el caso de la técnica tau sub 3 más arriba. Por regla general, el trabajo directo que hay que realizar, es decir, el trabajo superestructural, disminuye cuando aumenta el trabajo indirecto, es decir, el trabajo cristalizado en la infraestructura utilizada. Por eso es ingenuo lamentar que el algoritmo tradicional de la división desaparezca al mismo tiempo que se extiende el uso de las calculadoras. Mi abuelo, que solo tenía estudios primarios, todavía sabía calcular raíces cuadradas a mano cuando yo estaba en secundaria, utilizando un algoritmo que ya no se enseñaba. Para compensarlo, solíamos utilizar tablas de raíces cuadradas. Hoy en día ya no son tan útiles debido a las calculadoras. Una calculadora en línea, al preguntarle, por ejemplo, por raíz cuadrada de 23, da la siguiente respuesta que se ve en la pantalla. Sin embargo, el miedo a lo nuevo suele basarse en algo más que un conservadurismo praxeológico. Podemos fiarnos de los algoritmos cristalizados en los programas informáticos que utilizamos. Se trata de un problema universal que siempre ha existido. Más adelante explicaré la respuesta general a esta pregunta que da la TAD. Pero antes me gustaría detenerme un momento en esta pregunta. ¿Por qué confiar en el algoritmo de división tradicional? Parece que la inmensa mayoría de los profesores de primaria nunca han visto una demostración matemática de que este algoritmo diera el cociente y el resto de la división de un número A por un número B. Por razones obvias, de nuevo, me abstendré de hacer aquí una demostración del citado algoritmo, una demostración del algoritmo tradicional de extracción de la raíz cuadrada.
Un argumento para rechazar las producciones de ciertas tecnologías actuales es que no sabemos quién es el autor. No sabemos quién, por ejemplo, es el autor de tal o cual artículo de la enciclopedia Wikipedia. ¿Cómo interpretar esta actitud que va más allá del deseo de hacer justicia a un autor? Podemos modelizar ese tipo de situaciones diciendo que una persona X está buscando una respuesta R a una determinada cuestión Q. Por ejemplo, tenemos que la primera fracción es mayor que la segunda. La fantasía ordinaria de muchas personas X es que debe existir una autoridad, lo que llamaré una instancia magisterial M, que es o bien una persona Y o bien una posición institucional P, una posición existente en una institución, la de profesor en una clase, de médico en un hospital, padre o madre en la familia, etcétera, considerada capaz de dar a la pregunta Q su respuesta verdadera R, una respuesta absolutamente cierta y definitiva. De ahí la búsqueda del autor adecuado, de la referencia adecuada, inspirada por la creencia de que en algún lugar hay un maestro M, un magíster que sabe con certeza. Lo que propone la TAD al respecto es muy distinto de esta creencia tan difundida. Dada una respuesta R a Q, la persona X solo la acreditará necesariamente de forma provisional si R ha superado un determinado número de comprobaciones e idealmente todas las comprobaciones que X sea capaz de realizar. Tomemos el ejemplo de las fracciones que hemos visto abajo, arriba. Cada una de ellas es un sistema sobre el que vamos a recabar información. Por ejemplo, una calculadora nos dice que la primera es igual a 27,1. ¿Es cierto? Podemos hacer que otra calculadora nos lo diga o hacer la división a mano, pero son posibles muchas otras comprobaciones. Si sabes un poco más de matemáticas que el mínimo exigido en la escuela primaria, puedes trabajar este sistema de la siguiente manera, como se ve en la pantalla. Podemos entonces proceder, no sé calcular el producto, muy difícil. Entonces, puedo hacer el siguiente cálculo. 13,55 por 2 igual 26 plus más 1,10 igual a 27,1. Esto es coherente con el resultado ya obtenido. Consideramos ahora el sistema de la segunda fracción. Creo que todos sabemos que 63 es igual a 7 por 9. Es 225 divisible por 7. Una calculadora C nos da esto. Podemos ver que esta igualdad no es exacta. También podemos ver el periodo del desarrollo decimal de la fracción 225 sobre 7, es decir, 1, 4, 12, 8, 5, 7. Podría entonces el nombre 225 ser divisible por 9 o al menos por 3. La misma calculadora nos da que el cociente es 25. ¿Es esto realmente cierto?
se obtiene lo siguiente que se ve en la pantalla, lo que confirma mm, como era, tendríamos entonces lo que se ve, como era de esperar. De ahí las igualdades que se ven en la pantalla, lo que confirma los resultados anteriores. Se pueden consultar muchos otros sistemas. Si f es una función creciente sobre los números reales positivos, se puede utilizar una calculadora para comparar f de la primera fracción y f de la segunda fracción. Por ejemplo, si f es la raíz cuadrada, la primera vale 5,20, etcétera, mientras que la segunda es 5,29, etcétera, lo que lleva a la conclusión. Lo anterior es un breve ejemplo de lo que en TAD se conoce como dialéctica de los media y los medios. Un media es un sistema que habla, que emite mensajes. Un medio es un sistema que reacciona ante una perturbación determinada según sus propias leyes. La dialéctica consiste en hacer que los medios reaccionen y hablen. Estos medios se convierten entonces en media y luego confrontar sus mensajes con los emitidos por otros medios. Cuando preparaba esta presentación tuve que responder a esta cuestión. ¿Cómo, ¿Cómo debería formularse en español un determinado extracto del libro de Henry Hazlitt? La respuesta que propuse fue la siguiente. ¿Es esta una buena respuesta? La actitud tradicional es preguntar a quién la escribió. De hecho, la traducción al español se obtuvo utilizando el sistema conocido como DeepL. Efectivamente, detrás de este pasaje escrito en español hay autores e incluso un montón de autores, pero anónimos. Puedo solicitar otros traductores similares como Google Translate, que da la siguiente respuesta R', que es más o menos la misma. Las dos respuestas R y R' son muy parecidas, solo cambian algunas palabras. Puedo comprobar esta traducción pidiéndole a DeepL, por ejemplo, hay un problema, que la traduzca al inglés americano. ¿Sí? Lo que me interesa aquí es lo que es en paréntesis. If I may coin a necessary word, bueno, las desviaciones del texto original son mínimas. Quantities en lugar de amounts, and necessary en lugar de needed. Pero no podría pedir a un traductor reconocido una respuesta aún más fiable. Una traducción al español del libro de Hazlitt
publicada en 1981, puede encontrarse en Internet. Esta traducción es de Alfredo Rovero Caro, que al parecer era un traductor muy reconocido. Y aquí su respuesta R segunda. Si el lector consulta el libro Cambios, etcétera, etcétera, pudieran haber sido escritos por cualquiera de nuestros actuales tecnófobos, valga el vocablo. Se nota enseguida una gran diferencia. La frase, if I may coin a needed word, que nos informa de que Hazlitt afirma ser el creador de la palabra tecnófobo, ha sido sustituido por valga el vocablo. Si sometemos el texto de Rovero a DeepL, obtenemos lo siguiente. Is a reader, etc., and could have been written by any of our present-day technophobes, if I may use the term. La indicación de que Hazlitt creó el término tecnófobo ha desaparecido, pero eso era lo que nos interesaba en el pasaje citado. Del ejemplo anterior extraeré un principio clave. Cuando la persona X se esfuerza por dar su respuesta, anotado R corazón, a una cuestión Q, X recogerá varias respuestas anotadas R rombo, que le proporcionarán posibles materiales para construir R corazón. Pero, a diferencia de la actitud de evaluar la calidad de una respuesta R rombo, mediante la evaluación de sus autores, la respuesta R rombo se evaluará por su capacidad de resistir a la dialéctica de los media y los medios. En consecuencia, cualquier respuesta R rombo puede ser considerada, sea quien sea su supuesto autor. Si esta respuesta es débil, será rápidamente eliminado, pero X puede aprender incluso de una respuesta R rombo por eliminar, porque la deconstrucción de R rombo por la dialéctica de los media y los medios quizá le habrá hecho tomar conciencia de ciertos prejuicios erróneos existentes en él o ella. Veamos un ejemplo. Para simplificar, tomaré una cuestión Q matemática que es la siguiente. Parece que la expansión decimal de una fracción A sobre B es siempre periódica después de cierto rango. ¿Cómo podemos predecir la longitud del periodo? Se trata de una cuestión a la que muy pocos profesores de matemáticas de secundaria tienen respuesta, al menos en Francia, y por eso la he elegido. Pero lo que me interesa aquí son los aspectos genéricos de la investigación sobre esta cuestión. El investigador X debe dotarse de una infraestructura de trabajo y en particular una infraestructura matemática. Podría empezar con una investigación experimental utilizando una calculadora bastante potente, obteniendo, por ejemplo, lo que se ve en la pantalla. Entonces, X dispone de un material inicial con el que empezar a construir su respuesta R corazón. Además de la calculadora, X puede utilizar el antiguo algoritmo de división de la escuela primaria que le muestra que en el caso de la fracción 15 dividido por 13, los restos sucesivos son 2, 7, 5, 11, 6, 8, 2, siendo los cocientes sucesivos
los enteros 1, 5, 3, etcétera. Como R sub 7 es igual a R sub 1 igual a 2, los restos se repetirán al igual que los cocientes anteriores que forman el período de longitud 6. Las cuestiones abundan. La longitud del período de las fracciones. 1 dividido entre 13, 15 dividido entre 13. Es la misma, aunque el período no sea el mismo. La longitud es siempre igual a 6 para los racionales m sobre n con mn coprimos. Existen numerales racionales cuyo período tenga una longitud dada. Aquí es donde X estará a punto de interrogar a persona y posiciones institucionales P, tratando de hacerles hablar para extraer de ellas respuestas parciales R rombos con el fin de estudiarlas, de construirlas, evaluarlas. Aquí llegamos a un punto crucial. El investigador X explorará los mensajes de diversos media personales e institucionales para extraer de ellos los elementos de respuesta R rombo que le interesa. Sí. Esta es la dialéctica de la deconstrucción de las respuestas R rombo y la construcción de R corazón. Al investigador X no le interesan las respuestas R rombo por sí mismas, sino por lo que pueden aportar a su construcción de R corazón. Esto explica por qué incluso una respuesta de bastante baja calidad, que a veces contiene errores, puede ser útil a X en la construcción de R corazón. Por ejemplo, hay en Internet un documento del que reproduzco un pasaje a continuación, que dejo al lector interesado la tarea de examinar. Cuando X se encuentra al principio de su investigación, este documento puede ayudarle sin perjudicarle, pero desde luego solo podría ayudarle a adentrarse mínimamente en el mundo de las respuestas R-rombo por explorar. Cuando X consiga descubrir la afirmación de que si la fracción irreducible m sobre n tiene al denominador n no divisible por 2 ni por 5, la longitud del periodo sería el menor número entero k, tal que 10 a la k sea congruente con 1 módulo n. X podrá comprobar que si n es igual es 13, entonces k es 6. Pero entonces X todavía tendrá que entender y explicar por qué esto es así y dar a la afirmación anterior del documento una formulación rigurosa y una demostración que sea admisible con la infraestructura matemática más ligera posible, que es algo que los tratados de teoría de números, que por construcción tiene una rica infraestructura matemática, generalmente no hacen. Paso ahora al uso de ChatGPT. Le hice a ChatGPT la siguiente pregunta. ¿Cómo se determina la longitud del periodo de un número racional? La respuesta
consta de dos partes. La primera parte presenta la técnica que se utilizará sin justificación. La segunda parte es un ejemplo de cálculo. Que podéis leer rápidamente. La conclusión está al final de esta parte. La segunda parte es un ejemplo con un séptimo, 1/7. 1/7. Se obtiene el resultado que veis, la técnica. Le hice varias preguntas a ChatGPT. Aquí van dos de ellas. En primer lugar, ¿cuál es la longitud del periodo de relacional un treceavo? Respuesta. Es la longitud del periodo es 6. Esto significa que su representación decimal es esto, donde 0766923 es el bloque que se repite cada 6 dígitos. En segundo lugar, ¿cuál es el número racional cuya parte aperiódica es 237 y cuya parte periódica es 472? Respuesta, la que veis en la pantalla. La calculadora ya utilizada permite comprobar esta respuesta. Bueno. ¿Qué podemos concluir sobre ChatGPT? O más concretamente sobre los usos de ChatGPT que se discuten aquí. Me parece que hay 3 puntos a destacar. En primer lugar, en comparación con las fuentes tradicionales, libros, artículos, páginas web, se trata de una instancia a la que X puede plantear preguntas, a las que esta instancia parece responder. Se trata de un punto esencial, sea cual sea la calidad de esas respuestas. Todos tenemos, supongo, la experiencia a menudo frustrante de recorrer páginas y páginas impresas en busca de elementos de respuesta a la pregunta que nos hacemos, porque los autores consultados han respondido más o menos bien a sus propias preguntas y no a las nuestras. Por el contrario, ChatGPT parece realizar de un modo sin duda en parte arbitrario, en beneficio del usuario X, una labor de recuperación de tales elementos de respuesta. Segundo punto, de aquí se deduce que en relación con el universo de las fuentes tradicionales, ChatGPT no es lo que he llamado un autor, el que aumenta nuestro conocimiento. Es decir, una instancia que aporta algo nuevo al universo cognitivo de estas fuentes. En cambio, ChatGPT puede aportar algo nuevo al universo cognitivo de X y aparecer aquí, llegado el caso, como un autor en relación con este universo cognitivo, lo cual es evidentemente esencial. Tercer y último punto, no más que las otras fuentes, ChatGPT no puede considerarse una autoridad, un magíster indiscutible. Así pues, tiene el mérito de recordarnos que la responsabilidad epistémica de sus propias afirmaciones, es decir, las que componen
R corazón recae indefinidamente sobre X. Gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Yves, por tu presentación. Gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Por Sí. allí, Yves, ¿sí? Gracias por tu presentación en español, sobre todo, ¿sí? Así que te damos las gracias infinitamente. Bueno, si les parece, pasamos a Ya. preguntas, comentarios, lo mismo para la gente que está conectada por Zoom. Allí tienen la opción de preguntas y respuestas y pueden ir gestionándolas en ese espacio. Y si querés, puedes dejar de compartir, de compartir tu pantalla, así te vemos a ti. Bueno, por allí hay una pregunta. Hola, primero agradecer la presentación que nos deja muchos elementos muy interesantes para discutir y pensar. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros nosotros de que lo que acabamos de escuchar fue hecho por usted personalmente y no por una inteligencia artificial? Y si esta pregunta le parece relevante. Ah, ¿tengo que responder? No. Sí, Yves, si quieres dejar de compartir tu pantalla. Sí. No, bueno, no sé lo que decir de una manera sencilla, digamos, para mí, pero porque mi dominio del español no basta para hacer, decir cosas un poco complejas. Am, voy a dejar a Mariana y Berta la, la carga de responder. Am, lo que quiero hacer es abrir un debate. Ah, es decir, para simplificar, lo que he dicho es, no hay respuesta R rombo no interesante. Todas pueden aclarar un aspecto de la cuestión Q. Y el futuro de estas cuestiones R rombo, de estas respuestas, es determinado por el proceso dialéctico de confrontación entre respuestas R rombos y la construcción de R corazón. Es decir, que esa construcción va a dar a X, el investigador, una herramienta, será la herramienta principal para hacer diferencias entre, bueno, para hacer diferencias entre los elementos de respuesta recogidos. No sé tendré que argumentar de una forma más
larga sobre esto. Pero puedo añadirme quizás que creo que el hábito antiguo de buscar a un magíster que sabe todo de una manera segura, cierta, etcétera, que, que era viva en el tiempo de los griegos. Citar a Aristóteles era un argumento definitivo durante siglos. Es algo que no nos permite hacer investigaciones en matemáticas, digamos, o en otros um, campos de investigación largas, demasiado, que puede durar mucho. Es porque podría tomar un ejemplo. He tomado un ejemplo elemental para decir esta fracción es mayor que otra. Para todos hago la división y he acabado el problema. El problema ha desaparecido. Hay muchas razones para preguntarse por otras maneras de hacer para confirmar lo que hemos obtenido, etcétera. Y esto lo podemos hacer, por ejemplo, un ejemplo sencillo es la derivada de x cuadrado. La derivada de un producto de funciones. Todo en la sala, todos sabéis que es una cierta fórmula U' por B' plus más, etc. Pero cuando trabajaba sobre esta cuestión, Leibniz en un primer tiempo creía que la derivada de un producto era el producto de las derivadas, que es un error que nos parece increíble, pero hay que ver, hay un suficiente número de casos en la historia a propósito del hecho de que la validación de una respuesta no es un asunto simple y puede tomar siglos de investigación entre muchas generaciones de investigadores. Bueno, creo que voy a parar ahora porque mi castellano es demasiado malo. Bueno, Yves, muchas gracias. Tu castellano es excelente, así que un fuerte aplauso para Yves, por favor. Muchas gracias. Vamos a presentar a Berta y a Mariana, y bueno, ellas van a continuar un poco retomando las ideas de Yves. Ana, te dejo la palabra. Bueno, gracias, Vero. Bueno, buenos días, Berta y Mariana. Berta Barquero es doctora en matemática por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora agregada en el Departamento de Educación Lingüística y Literaria y Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática de la Universidad de Barcelona, en España. Mariana Bosch es doctora en matemática por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Es profesora agregada en el Departamento de Educación Lingüística y Literaria y Didáctica de las Ciencias Experimentales y de la Matemática de la Universidad de Barcelona.
Bueno, los dejo con... No las escuchamos. Están muteadas. Sí, ok. Ahora, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Nos escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien, vale, que estábamos acabando de instalar el micro y comprobar el micro. Pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a seguir un poquito lanzando el debate después de la charla de Yves Chevelard. Hemos preparado un poco de presentación que ahora Mariana puede compartir, y nuestra idea es seguir introduciendo alguna herramienta teórica en el marco de la teoría antropológica de lo didáctico, y después también aportar algunos elementos empíricos de experiencias que tenemos en esta gestión tan importante de media-medios, y en el cual se incluye también el ChatGPT. Muy bien, ¿se está viendo ahora? No, no la veo. Vale, un momentín. Ahora. Mientras, aprovecho para indicar a la gente que está conectada que pueden hacer preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Ahí lo vemos. Muy bien, ¿se ve ya? ¿Se ve en grande, Verónica? Disculpa. Sí, lo vemos en pantalla completa aquí. Vale, perfecto, ya está. Muy bien, pues ya les he introducido. Voy a empezar un poquito por mi parte, agradecerles mucho con algunas herramientas, y después va a seguir Mariana ejemplificando y también situando las cuestiones que hemos ido recogiendo estos días pasados, y algunas que puedan surgir que ahora con el uso del chat o del foro cuestiones y respuestas podemos también ir recogiendo en la misma un poco organización de las preguntas que vamos a proponer para ir discutiendo con el público y seguir el debate con Yves Chevelard. Muy bien. Una herramienta que vamos a introducir un poco para describir este proceso de estudio e investigación según la teoría antropológica de lo didáctico es la noción de esquema herbartiano que Chevelard propuso en 2004, que nos ayuda un poquito a analizar los distintos componentes que van interviniendo. En él podemos distinguir un grupo de estudiantes que llamamos X, con unos guías o supervisores del estudio que vamos a denominar Y, y estos conforman lo que denominamos un sistema didáctico con X, con Y que se propone estudiar una cuestión de partida que llamamos cuestión generatriz. En este estudio emprendido por el sistema didáctico, su objetivo es colaborativamente y colectivamente elaborar una respuesta que llamamos R corazón, suficientemente apropiada para la cuestión generatriz que está en el punto de partida del estudio y de la indagación. Pero en este proceso no es de obtención inmediata esta R corazón, esta respuesta final apropiada, sino que se genera todo un medio experimental al cual Iva ha mencionado en distintas ocasiones en su charla, en la que se genera un medio experimental en el sentido de la teoría de situación emprendida por la teoría de situaciones didácticas, en el cual hay muchos elementos, y en este conjunto de elementos que componen este medio experimental pueden haber obras matemáticas, pueden haber cuestiones derivadas de esta cuestión generatriz, pueden haber las R rombo o R diamante, que les llamamos, que son estas obras existentes, respuestas parciales a la cuestión generatriz o las cuestiones derivadas que encontramos en distintos media, y conjuntos de datos que encontramos y que son apropiados para nuestro estudio, nuestra investigación. Bien, a partir de este esquema herbartiano nos permite analizar la dialéctica de los media, ¿no?, que se ofrecen, y del enriquecimiento progresivo de los medios, pero también nos permite
analizar todo proceso de estudio y aprendizaje, todo proceso didáctico. Sintetizando un poquito lo que se acaba de explicar en la charla, un media se entiende en un sentido muy amplio, un sistema que habla, que puede ser un docente, puede ser un libro, puede ser ChatGPT, puede ser Wikipedia, puede ser una enciclopedia, son distintos media que hablan, que emiten mensajes, y el objetivo es que el medio de estudio que está habilitado para nuestro sistema didáctico, este sistema reaccione ante lo que provoca el media, lo que aporta el media, estas respuestas rediamante o objetos matemáticos o datos, lo que aporte. Entonces, el medio es este sistema que reacciona ante una perturbación determinada. Es lo que acaba de explicar. Sí, sí. Y bien, como ha explicado Chevelar hace un momento, pues la dialéctica de los media y los medios, pues justamente consiste en hacer que los medios reaccionen, hablen y que se vayan confrontando los mensajes que son emitidos por otros medios. Muy bien, en este sentido, las respuestas, sean las R rombo, R diamante o las R corazón, se evaluarán por su capacidad de resistir, su resistencia, su resiliencia a la dialéctica o a la confrontación de los media y los medios. Bien, aquí este sistema herbartiano lo podemos aplicar para, bueno, describir muchos procesos didácticos, en particular procesos que son muy cercanos a lo que Chevelar caracteriza como el paradigma de visita de las obras, o que después comentaremos el paradigma contrapuesto en cierto sentido, que es el paradigma de cuestionamiento del mundo. En este paradigma de visita de las obras tenemos sistemas didácticos normalmente compuestos, ¿no?, por estos grupos de estudiantes, con un docente, con un grupo de docentes, en los cuales las cuestiones a estudiar muchas veces se reducen a respuestas R-diamante predeterminadas por el equipo de docentes o el docente en particular, y el objetivo es que este sistema didáctico emprenda un estudio para al final construir o visitar o adorar una respuesta que ha sido previamente fijada o decidida por los docentes, por I. En este sentido, en el paradigma de visita de las obras, principalmente se centra en una transmisión de conocimiento, una transmisión de respuestas, donde los medios se reducen a un único componente, que normalmente acostumbra a ser el docente, en el cual decide de antemano qué respuestas no se van a construir, respuestas que no se validan, y que él es el principal media que las introduce, en el sentido como ha introducido previamente esta instancia magisterial que es conocedora y presentadora de estas respuestas que se quieren construir. Y también un medio muy prefijado para que la construcción de esta respuesta tenga sentido. Entonces, cuando los alumnos trabajan solos, principalmente es bajo las órdenes de estos de Y, y no se les permite raras veces consultar medias fuera de lo que es el propio medio prefijado por el docente, por I. En este sentido, esta dialéctica media-medios queda muy reducida a dos valores extremos. Un media único, que sería I, un único docente, un equipo de docentes, donde es esta instancia magisterial, y un medio muy predeterminado para que conduzca a los estudiantes a estas respuestas R-diamante que se quieren construir. Y no se añaden, el medio no se enriquece mucho más por riesgo de que no deriven otras posibles direcciones. Muy bien, el esquema herbartiano pues también nos permite seguir analizando otro tipo. Bueno, hemos dicho pues, la visita de las obras, y también podemos analizar otro tipo de dispositivos didácticos. La clase magisterial, donde tenemos pues, al conjunto de estudiantes X con el docente como principal media, y que construyendo estas respuestas R-diamante determinadas, ¿no? Por lo tanto, el profesor, o sea, el libro de texto también, que puede ser el que actúe de media, son las instancias magisteriales que nunca se cuestionan, y no hay un medio alrededor que las permita cuestionar tampoco. O clases, unos dispositivos que pueden ser didácticos, que puede ser esta clase de prácticas,
en las cuales puede que sí que haya un esfuerzo, ¿no? de estudiar alguna cuestión, ¿no? Pero elaborando un medio que conduzca en realidad a reproducir o a construir una respuesta. Espera, que no sé, aquí. Disculpad, aquí dos pantallas. ¿No? Esta clase práctica que puede que el punto de partida sea cuestiones relativas a una R diamante, pero que normalmente se plantea cuestiones cuya respuesta es conocida o está predeterminada por este I o docente o equipo de docentes. El medio suele ser bastante reducido y respuestas alternativas no toman ningún tipo de papel. Entonces, en este paradigma de visita de obras, lo que se constata es que normalmente no se tiende a dar acceso a respuestas de otros, o no existe esta cultura que ha comentado Yves de búsqueda de otras respuestas, validación de otras respuestas, búsqueda de autores, de expertos, de referencias adecuadas para hacer esta deconstrucción y reconstrucción de las respuestas. Así suele haber o se tiende a haber un reduccionismo bastante extremo en esta gestión de los medios que se ponen a disposición y los medios que están disponibles para la evaluación de la calidad de las respuestas. Muy bien, si nos movemos al paradigma en contraposición, que sería el paradigma de cuestionamiento del mundo, claro, aquí la idea, como he explicado previamente, es habilitar o ampliar enormemente esta noción de media, y cualquier respuesta R diamante puede ser considerada, sea quien sea, el supuesto autor. Puede ser el docente, puede ser el libro de texto, pero pueden ser los estudiantes, puede ser ChatGPT, puede ser otro generador de respuestas. Ningún media es fiable nunca 100%, así que va a ser responsabilidad de estos sistemas didácticos el construir un medio adecuado para confrontar constantemente estas respuestas de R diamante. Y la validación siempre será necesaria, no la vamos a asumir como válida de partida a partir de los elementos de los que disponga el medio. Entonces será una tarea central el deconstruir estas respuestas de R diamante que son aportadas por los distintos media, con el fin de que el sistema didáctico pueda construir una respuesta R corazón pertinente a la cuestión que ha iniciado su estudio. Bien, así no nos situamos en ningún extremo tampoco, porque la dialéctica media-medios queda ampliada a una tonalidad infinita de grises, digamos así, ¿no? En un extremo, ¿no?, tenemos un paradigma de visita de obras donde consideramos un medio único, ¿no?, este negro, pero hasta el blanco, donde solamente, ¿no?, sería medias infinitos sin ningún tipo de validación. Bueno, pues aquí entre medio hay una tonalidad de grises muy variante que, dependiendo pues, de las condiciones y restricciones en las cuales implementamos ciertos dispositivos didácticos, se presta más o menos, y es objetivo de la investigación analizar qué es lo que está ocurriendo con esta dialéctica media-medios. Sí, este es el marco que ha introducido, detallado y ilustrado Yves en su charla de posibilidades de esta dialéctica y también de la importancia de que cualquier respuesta se pueda explotar porque siempre se le puede sacar provecho. Lo que vamos a hacer ahora es dar algunos ejemplos sobre cómo hacer vivir esta dialéctica media-medio y sobre todo las dificultades, porque luego después vendremos al chat GPT, pero los problemas que planteamos sobre su uso y su utilización están muy relacionadas en cómo hacer vivir esta dialéctica. Entonces vamos a presentar 3 ejemplos que no tienen que ver con la inteligencia artificial, pero sí con la gestión de la dialéctica de los media y los medios y con ciertas dificultades que aparecen. Voy a empezar con una sobre lo que se conoce como aprendizaje basado en proyectos, que es un área poco conocida y en las que hay muy pocos recursos y que en profesorado que queda muy trivializada precisamente
el trabajo de gestión de estos proyectos, ¿no? De estos procesos de indagación. Y voy a coger como ejemplo, os cuento un ejemplo de una experiencia que tuvo lugar en una escuela cerca de Barcelona con una profesora que planteó a los alumnos una cuestión, un acucero, que era cómo afecta el ruido a nuestra salud. Y la idea era, en este proceso de transición de la visita de las obras al cuestionamiento del mundo, que estos alumnos trabajaran con datos, pero de una forma, con una cierta funcionalidad, y que en hacer este trabajo pues estudiaran unas obras que son las obras estadísticas. Entonces tenían que recoger datos con un contador de decibelios en diferentes zonas de la ciudad, después hacían una encuesta para saber la salud de los vecinos. Y cuando analizamos el proceso, la cuestión fue que la profesora que llevó a cabo este proceso dijo: el año que viene no lo puedo hacer porque es demasiado trabajo para mí. Y cuando analizamos cómo se repartían las responsabilidades entre la profesora y los alumnos, vimos que todo lo que es la gestión de la dialéctica, de los media a los medio, la asumía enteramente la profesora. Ella era la que planteaba las cuestiones, la cuestión generatriz y las derivadas, la que aportaba las herramientas que se necesitaban para estudiar, la que validaba las respuestas que aportaban los alumnos, la que proponía nuevas vías para la indagación y que al final asumía la responsabilidad de validar la respuesta. Los alumnos, por su parte, pues tenían que recoger y analizar datos, estudiar las respuestas que les presentaba la maestra, elaborar respuestas parciales y también elaborar y ser capaces de defender la respuesta final que obtuvieron. Y con esto consiguieron un premio del Concurso Nacional Español de Proyectos de Estadística. O sea, fue un trabajo productivo, con un resultado que podíamos decir positivo, pero totalmente insostenible. Hay un problema, claro, de sostenibilidad, porque en este proceso de indagación, que fue interesante y rico, la profesora era la que asumía la mayoría de las responsabilidades. Otro ejemplo, un poco que yo diría mejorado, es el caso de una maestra, una profesora de una escuela rural del este de Brasil, que estaba siguiendo un proceso de formación y a la que se le propuso llevar en el agua una indagación, un proceso de indagación, un recorrido de estudio de investigación, y que ella diseñó y que planteó a los alumnos sobre cuándo se declara oficialmente la emergencia por sequía. En el este de Brasil es una zona muy seca. Aquí, para gestionar esta dialéctica de los media y los medio, ya fue una situación mucho mejor elaborada. Se aportaron una infraestructura didáctica más rica. Por ejemplo, ahora os enseñaré ejemplos. La maestra pidió informes a los alumnos donde tenían que indicar, ellos sí podían buscar respuestas fuera, por internet, pero tenían que indicar tanto la respuesta como la fuente en la que habían consultado y lo que aportaba el estudio de la cuestión que estaban organizando. Para ello, tenían que organizarse sesiones de puesta en común sobre las respuestas que habían encontrado los diferentes alumnos y cómo se organizaban, discutían y se podían validar. Y para ello se necesita, y esto siempre es una debilidad que se nos está apareciendo siempre que investigamos estos procesos de indagación en el paradigma del cuestionamiento del mundo, que vamos como faltos de terminología matemática para poder gestionar estos procesos, matemática y didáctica. Pero bueno, aquí la maestra tenía que también, no basta con tener una infraestructura que facilite la gestión de la dialéctica media-medios, también hay que saber llevarla a cabo, ¿no? Hay que saber discutir y debatir con los alumnos las respuestas que han encontrado, darles su importancia, aunque sean respuestas que no aporta la profesora, y poderles transferir responsabilidades que eran las que hacían precisamente que el proceso de indagación no fuera sostenible. Y os voy a enseñar ejemplos porque son bonitos de ver. También se necesita una infraestructura que es que los alumnos tengan acceso a ordenadores, y aquí es cuando los alumnos están buscando respuestas a las preguntas que se habían planteado. ¿Vale? Entonces aquí pues podría haber, en este momento no existía no existía o no tenían acceso al ChatGPT, sí existía, pero vemos cómo acceden a diferentes
respuestas a través de Internet. Pero después, cuando tienen que hacer informes, en estos informes tienen que citar la pregunta que se han planteado, la respuesta temporal que han obtenido y también la fuente. Entonces los alumnos citan la fuente, pues Wikipedia o G1, que es el periódico importante de Brasil. G1 aquí, la fuente ha sido G1. Aquí la fuente ha sido la maestra, que se llama Francine. Y aquí una cosa graciosa es que el alumno dice fuente, yo. O sea, esta es una respuesta que yo doy. Soy la fuente, ¿no? Y otra página web. Pero al destacar la fuente ya estamos facilitando que esta dialéctica entre los media y los medios pueda tener lugar. Y el último ejemplo, más rápido, es una situación parecida, pero a nivel universitario, con una propuesta de recorrido de estudio de investigación con alumnos de ingeniería, en los que también hemos tenido que elaborar una infraestructura didáctica y para poder gestionar esta dialéctica de los media y los medios, con todas las dificultades que aparecen. Pero también en los diarios que los alumnos tienen que elaborar cada semana, que es parte de esta infraestructura, pues se les pide que anoten el material que han consultado y las relaciones de este material. También para facilitar las consultas externas en estos tipos de recorridos, la cuestión principal la plantea alguien de fuera, un cliente, digamos, en este caso era el gobierno catalán. Se generan diferentes tipos de sesiones para dar lugar a esta dialéctica. Por ejemplo, hay lluvia de preguntas en donde se van a buscar respuestas, van a haber puestas en común, discusión de las respuestas. Pero vemos aquí que son dispositivos didácticos a los que no estamos acostumbrados y a los que tenemos no solamente que inventar, sino también que poder designar. Ahora vamos a discutir las respuestas que hemos encontrado. Ahora vamos a buscar nuevos elementos de respuesta, etcétera, ¿no? Como os comentaba antes, los informes tienen que incluir esta dialéctica dentro de su propia estructura. Y después, una cosa interesante en este caso fue que, como esta indagación, este recorrido se repitió en 3 universidades diferentes, cada nueva implementación se utilizaban las respuestas de los otros grupos como respuesta R-rombo, ¿vale? Y por lo tanto era una respuesta que teníamos que coger, como todas las otras respuestas, pues un poco con cautela para poder validar la información que nos aportaba. Y aquí nuevamente, pues tanto los profesores como los alumnos, los estudiantes tienen que ser capaces de poner en marcha estas herramientas infraestructurales. O sea, hay que saber usar, si aquí incluyéramos ChatGPT, hay que saber usarlo, hay que tener acceso, pero también hay que saber usarlo y hay que saber qué hacer con las respuestas que nos aporta. Y en particular, un gesto superestructural muy importante por parte del profesorado es que tienen que ser capaces de retenerse, de aportar respuestas nuevas y de validar las respuestas que encuentran los estudiantes. Estos son gestos nuevos de la profesión docente que todavía están como muy embastados, digamos. Y ya, si llegamos al ChatGPT, y para marcar los 3 puntos con los que Iva ha acabado su presentación, ha hablado de 3 factores claves, ¿no? Que la instancia, el ChatGPT es una instancia a la que se le pueden plantear preguntas, cosa que es más difícil de preguntar a un libro, y por lo tanto puede facilitar este trabajo de búsqueda de respuestas, que de momento nos molesta porque es precisamente una dialéctica que no existe en el contrato didáctico tradicional. También es una instancia que juega el papel de autor, no en un sentido absoluto, pero sí en relación al equipamiento cognitivo de los alumnos o del que lo utiliza. Y es muy evidente para nosotros, miembros del viejo mundo, que no es un saber indiscutible, pero claro, en este caso, tal como mencionaba Yves, es que ninguno lo es. Las respuestas que nos da ChatGPT no son indiscutibles porque ninguna respuesta es indiscutible.
Y aquí es donde facilita que esta labor de validación de las respuestas vuelva a recaer sobre X, que es el que ha usado la instancia, ¿no? Entonces, lo hemos resumido así un poco, que ChatGPT pone en jaque la tradicional visión limitada y casi sin sentido de la dialéctica de los media y los medios cuando se lleva a cabo de esta forma tan limitada, excesivamente limitada en cuanto a ceros y unos, ¿no? O es todo media o es todo medio, pero no tenemos ningún tipo de dialéctica entre los dos. Y en este sentido consideramos que puede ser un buen trampolín para el cambio de paradigma, que es a la vez un cambio pedagógico, pero también y sobre todo un cambio epistemológico. Y aquí acabamos nuestra pequeña presentación con Berta y lo que os vamos a presentar, también para incluir ahí en el debate, son unas preguntas que las organizadoras del Congreso han estado recogiendo. Y si hubiera más en el Zoom las podríamos añadir, pero no he mirado. Bueno, luego lo miramos, ¿no? Sí, sí. Aquí. Ah, vale, vale. No. Vale, vale, sí. Bueno, la primera, hay unas cuantas preguntas que con Berta hemos intentado aportar algún elemento de respuesta, ¿no? ¿Qué lugar en el esquema ebartiano del ChatGPT en relación con, por lo menos, con la dialéctica media-medio? También puede influir en otras dialécticas, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos considerar que genera Rs rombos o Rs corazones? ¿Dónde se sitúan? ¿Qué impacto tienen o pueden tener? Y después hay otras dos preguntas sobre las cuestiones generatrices que están en el origen de estos recorridos de estudio e investigación. ¿Puede verse afectado cuando los alumnos, cuando los estudiantes tienen acceso a la inteligencia artificial y si es así, cómo? ¿Y hasta qué punto pueden influir en la arborescencia de las preguntas derivadas y en realidad en todo el proceso de indagación como tal? Y ahora voy a escribir, si me permitís, las preguntas que van apareciendo para que las tengamos a mano. ¿En qué momento? Las voy a... Bueno, sí. Sí. ¿En qué momento habéis comentado esto? ¿En qué momento integrar la IA en un red? What advice do you give to overcome the resistance? Vale. ¿Cómo superar la resistencia? ¿Sí? Mariana, ¿me escuchan? Hemos estado copiando en un documento. Si quieren, les podemos copiar esas preguntas del Vale, documento que ya perfecto. tenemos compartidos con ustedes. vale, ¿Sí? pues sí. Dejo de ¿Sí? compartir yo y no, porque estas tres de aquí tienen que ver con la dialéctica media-medio, el esquema herbartiano y el ChatGPT. Aquí ya más con el diseño de los RAIs. Y ahora, si yo dejo de compartir, es esto, ¿no? Lo que proponéis. Sí, nosotras tenemos con ustedes un documento y aquí las chicas fueron copiando las preguntas de Zoom. Perfecto. Si Vale. quieres, las Pues podemos sí. colocar allí y Sí, ustedes las mejor, van así lo mirando. entiendo. Si tienen Vale. a Drive, donde nosotras colocamos esas primeras preguntas y fueron surgiendo mientras, no sé, digo, es una posibilidad porque había varias en el chat. Creo que ya están colocadas. Sí, No sé a si lo mejor le ustedes podemos hacer una a Yves, si está por aquí. Y ha quitado su Yves, cámara. ¿estás allí? Que sería sobre esta que aparece aquí. Bueno. Hay una pregunta sobre la resistencia a
al cambio y la tecnofobia. Yo creo que la mayoría de preguntas que aparecen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el ChatGPT pues le hacemos la cuestión generatriz y responde? Yo creo que todas estas preguntas tienen que ver sobre cómo gestionar la dialéctica media-medio en clase. Y creo que aquí tenemos todo un conjunto de respuestas, de preguntas abiertas. O sea, a lo mejor no sabemos cómo hacerlo porque lo que no sabemos es cómo gestionar esta dialéctica media-medio en clase, con o sin ChatGPT, no importa. Porque estamos acostumbrados o bien que el profesor aporta una respuesta que es válida, segura y que no se cuestiona, o bien que el alumno elabora a partir de lo que tiene. A la que cambiamos de este esquema discreto a un proceso continuo en el que hay que buscar respuestas fuera de la clase, hay que elaborar traer estas respuestas y discutirlas y validarlas, vengan del libro, vengan del profesor, hay que poder conseguir elementos en el medio que faciliten su validación. Y en este trabajo, el profesor o el equipo de profesores tienen que guiar a los estudiantes para hacer este trabajo, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Entonces yo creo que el problema es como más amplio. ChatGPT lo que pone en evidencia es que nos falta una infraestructura de estudio, una infraestructura didáctica, pero también una infraestructura matemática, porque está incluida en la infraestructura didáctica, que nos permita llevar a cabo esta dialéctica. Y aquí es donde abrimos todo un conjunto grande de preguntas que están muy abiertas todavía. Nosotros hemos enseñado pequeñas cositas que estamos haciendo, ¿no? Pues en los diarios, pero es claro, es todo un cambio de mentalidad fuerte. Tenemos ahí ausente, ¿no? ¿Alguien de aquí de la sala que quiera hacer alguna pregunta? Podemos ir también recolectando, por supuesto, las de la sala. Por supuesto. ¿Se escucha? Sí. Bueno, no sé, solo a ti. Hola. Sí. Hola, hola. 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 Sí, muchas gracias por la presentación. Nos dan herramientas muy interesantes para seguir trabajando. Un aspecto que comentaron era cómo se construyen los informes de los procesos de investigación. Me quedé pensando, o creo haber entendido, que tendrían como un formato distinto a lo tradicional, en términos de que en los informes de investigación se suele resaltar la última y mejor de las respuestas, y entiendo por lo que ustedes comentaban que estos informes deberían incluir en este nuevo paradigma digamos, un relato del proceso con las distintas respuestas. Si pueden ahondar en eso y digamos, si hay ahí un cambio también epistemológico en los procesos de validación. De hecho, en lo que, bueno, cuando implementamos estos recorridos de estudio e investigación, estos procesos de indagación, hay diferentes tipos de informes. Hay los diarios o los informes intermedios, que serían como pequeños, bueno, pues esto, ¿no? Reportes, informes de lo que se está haciendo y el cómo se está haciendo. Y aquí es donde se le debe dar un espacio a qué fuentes has consultado, qué información has obtenido, cómo la has validado o cómo la podemos validar entre todos, confrontar, etcétera. En un tipo de sesión de clase que todavía no sabemos muy bien qué significa, cómo gestionar. Y después hay informes finales. Entonces, los informes finales pueden haber, un informe a veces lo dividimos en dos partes. Una parte que es la parte que mencionaba, la parte de la respuesta final, pues la respuesta final que hemos conseguido es esta y la consideramos válida por este motivo, este y el otro.
pero luego también a veces lo complementamos con un informe interno que los estudiantes harían como a sus superiores, que sería, voy a dar cuenta del trabajo que he hecho para llegar a esta respuesta. Se la voy a dar cuenta a veces también para guardarla como un poco un pequeño tesoro, porque igual nos va a servir de los aprendizajes de la próxima investigación que llevemos a cabo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, por ejemplo, si pensamos en una tesis doctoral, no sé hasta qué punto una tesis doctoral solamente plantea el apartado de respuestas, o también en todo lo que sería el previo, pues va a aportar un informe mucho más denso del proceso que se ha seguido, ¿no? Entonces, creo que normalmente en los informes de investigación, en los artículos, en los tratados, no es solamente las respuestas, normalmente también hay una parte importante del recorrido, de la propia dialéctica, ¿no? Los análisis de las metodologías o de los métodos que hemos utilizado, las demostraciones, las pruebas empíricas, todo esto es la dialéctica de los media y los medios. Y es una dialéctica que adopta formas muy variadas y para el que tenemos, digamos, dispositivos también diversos, ¿no? Alguien ha preguntado con las ciencias experimentales, los laboratorios, todo esto es esta parte de la dialéctica. Que si me permitís, por ejemplo, en la enseñanza tradicional, en la visita de las obras, el papel que se le hace jugar al laboratorio, a las clases de prácticas de laboratorio, no es para nada participar de la dialéctica medio. Normalmente los estudiantes o los alumnos tienen que ir al laboratorio para repetir algo que ya está hecho, que ya se sabe y que solamente tienen que, en todo caso, visitar o percibir, como se dice, como un espectador, presenciar que lo que nos ha dicho el profesor es verdad, efectivamente funciona cuando yo lo manejo en mi sitio, ¿no? Pero es muy raro que estas clases de laboratorio o de prácticas sirvan para que ellos puedan justificar y plantear nuevas cuestiones sobre problemas que han surgido previamente durante el proceso de estudio. Entonces, creo que en el cuestionamiento del mundo una parte importante sería en las ciencias experimentales, donde hay laboratorios, qué papel tienen que jugar las clases de laboratorio en el proceso de estudio de cuestiones. Y no creo que sea trivial hacerlo y cómo hacerlo. Bueno, Mariana, gracias. Vamos a leerles algunas que están ahí en el chat. Ana, ¿querés leerlas? Bien, sí. ¿Se escucha bien ahí? No. Sí, muy bien. ¿Ahora sí? ¿Nos escuchan? Sí. Gracias. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Se escucha bien aquí. Bien. Una pregunta que nos dejaba Noemí Ruiz. Bueno, primero les quería decir que es muy interesante. Gracias a Is por la charla tan brillante. Y nos pregunta, ¿qué restricciones u autoconcepciones deben revisar los docentes para no ver a la inteligencia artificial generativa como una amenaza a su trabajo? ¿Por qué tenemos la sensación de que si un estudiante utiliza este software traiciona al docente? Muy bien. Bueno, bueno, yo creo que está muy relacionado y justamente esta pregunta, ahora antes de conectarnos a la inauguración del Congreso, justamente he tenido una reunión en mi facultad donde ha habido esta discusión, porque estamos retocando los planes docentes para ser propuestos de las asignaturas y éramos 15 profesores allí discutiendo, y entonces había 4 o 5 que eran totalmente detractores, digamos, a favor de prohibir totalmente el uso de ChatGPT en particular y ponerlo explícitamente en el plan docente, y otros, bueno, que decía, no entendíamos muy bien su posicionamiento. Y yo creo que toda la charla y reflexión que hemos hecho posterior va un poco en esta dirección, es decir,
Claro, lo que cuestiona es el papel, el rol del docente como instancia suprema no cuestionable de transmisión de conocimiento. Y justamente para estos que se sentían tan incómodos de permitir, ¿no? o poner explícitamente una prohibición, era la manifestación extrema de esta tecnofobia o poner en riesgo su propia posición de docente. Y ha sido bastante curiosa, toda la discusión. Y en realidad, bueno, los que lo defendíamos era como que había dos opiniones muy extremizadas, ¿no? Y lo que muestra es que en realidad no hay, digamos, nos posicionamos a priori en tantos extremos porque no hay una infraestructura matemática, didáctica, pedagógica que dé soporte a cómo la inteligencia artificial puede ayudar en los procesos de estudio e investigación y en los que se sitúan en un extremo donde ven, ¿no?, temblar y ser cuestionado su papel como instancia y media principal, a otros que, bueno, pues dudamos un poco de cómo construir esta infraestructura y superestructura necesaria para su transición. Entonces, estos son los debates que están abiertos actualmente, pero se tiene que generar entre medio esta infraestructura inexistente, justamente con los ejemplos también que decía un poco Mariana, digamos, la gran pregunta de investigación aquí es, no podemos negar una evidencia, y esta mañana pues salía en el discurso, no podemos negar que los estudiantes, no podemos tener miedo que los estudiantes lo usen, porque el docente, nosotros docentes lo estamos usando en muchas tareas profesionales que nosotros tenemos, sino que tenemos que crear y construir una infraestructura didáctica, epistemológica, para que nuestras asignaturas tenga un papel y creamos esta cultura de uso para la gestión de los media media, principalmente, es el kit de la cuestión. Eso Bueno, no, quería muchas añadir gracias. Sí. No, quería añadir una cosa, que es un cambio que tiene que hacerse muy global, porque desde los niños y las niñas, desde que tienen 3 años en la escuela, aprenden que lo importante es lo que dice la maestra. Y claro, cuando viven durante muchos años de su vida con esta idea hasta que se dan cuenta que no, que las cosas importantes no son las que dice la maestra, que están fuera de la escuela, ¿no? Y ahí es donde hay una crisis escolar, sí, ahí es donde hay una crisis. Entonces yo creo que este cambio, que es un cambio epistemológico y pedagógico, se tiene que realizar en todas las edades y en todos los lados, porque si no es muy difícil introducirlo de repente, ¿no? Ahora, claro, un alumno que ha estado que llega a la universidad y que durante 15 años de su vida nadie nunca le ha pedido que valide nada, pues ahora tenemos que crear un dispositivo muy fuerte para enseñarle a validar. Pero si esto ya lo hacemos desde el principio, bueno, pues ya son otras cosas, ¿no? Otras situaciones que nos pueden llegar. Bueno, muchas gracias. Aquí vamos con otra pregunta de José Pernet Carrillo, que nos dice, ¿qué impacto consideran a corto y mediano plazo puede brindar en los chicos de formación actuales de las nuevas generaciones la implementación de la IA en los sistemas educativos de nuestros países latinoamericanos para el ser humano del siglo XXI? Damos vueltas sobre lo mismo, Sí. Pero la idea es que pone en jaque el sistema de la visita de las obras imperante. Lo pone en jaque y obliga a cambiarlo. Entonces, ¿es eso bueno? Sí, es bueno, porque nosotros creemos que el paradigma antiguo ya está en crisis, ya no vale. Pero por otro lado, claro, obliga a hacer un cambio rápido para el cual tenemos que generar nuevos dispositivos que todavía no existen. Entonces, creo que, bueno, los tecnófobos son los que no quieren que las cosas cambien, pero es verdad que tampoco podemos cambiar las cosas de forma totalmente temeraria, ¿no? Porque, bueno, o a veces sí, ¿por qué no? Habrá que ponerse a trabajar para generar estos nuevos dispositivos. Habrá que aprender con los alumnos a gestionar y a implementar dialécticas media medio, porque ya no podemos mantener la ficción
de ese media universal, de ese magisterio total, de esa autoridad epistemológica absoluta que no existe, ¿no? Bien, veamos alguna pregunta del público, si tienen. Sí, mientras les vamos diciendo Sí, que hay un por acá. montón de preguntas. Por ahí después, si quieren, se las podemos pasar. Pero bueno, preguntas de Laura Rossi, de Enrique Andrés, Coleoni, bueno, algunas que ya le hicieron. Bueno, variadas, de Cristina, Arranz, bueno, de Lorena Espinosa, que está por allí también, Alejandro Rogelio Carrizo, Joaquín Barbé, bueno, demasiadas preguntas de distintas... No, nunca son demasiadas. No, es verdad, y menos en esta temática, ¿no? Creo que justamente es una muy buena pregunta generatriz que, bueno, ha derivado en infinidad de cuestiones. No sé si ustedes ven la sala, estamos llenos, no tenemos más lugar. Entonces realmente es una temática que sin dudas estas cuestiones y las que surjan las vamos a tener que ir considerando. Creo que por ahí una pregunta más, porque ya tendríamos que pasar al... Bien, perfecto. Allí le van a hacer una pregunta en la sala, gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión que me invita la exposición de las profesionales y de IFS en relación a los tecnófagos. ¿Qué lugar, me quedo pensando, qué lugar tengo yo en esta cadena del sistema de formación? ¿Y quiénes son los responsables de no tener esta postura tecnófaga en las políticas educativas? Porque si pone en jaque el sistema, si nos pone en jaque nuestro proceso de investigación y validación, ¿cómo están pensados los sistemas educativos, sobre todo acá en América Latina? Es decir, me quedo pensando eso. No hago ninguna pregunta, sino que me llama la reflexión. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, yo creo que los sistemas educativos de Latinoamérica y por lo menos también de España y Europa, ¿eh? Aquí no creo que haya muchas variaciones. Pero, claro, aquí también hay un problema global que es que al final quienes lo pagan van a ser los profesores. Porque el gobierno no va a asumir ninguna responsabilidad, pero bueno, yo creo que desde la investigación en didáctica hay que ayudar a plantear bien el problema, bueno, bien según nosotros, ¿no? Pero apuntar en dónde es que nosotros creemos que está el problema. El problema no está en el ChatGPT. El ChatGPT aporta cosas muy interesantes y nos va a ayudar mucho a mejorar muchas cosas y va a cambiar el ecosistema de las profesiones seguramente y muchos ámbitos de la vida, como ha sido con Internet, como ha sido con la electricidad, con el libro, con el fuego. Bueno, de acuerdo. Pero lo que no podemos hacer es trivializar el problema que está allí, ¿no? Y entonces creo que desde la investigación en didáctica, a la que está abierta para todo el profesorado, obviamente, lo que tenemos que hacer es contribuir a plantear mejor el problema y decir dónde está el problema y que lo que está en crisis no es el ChatGPT, lo que está en crisis es el sistema de la visita de las obras que predomina hoy día en los sistemas educativos, que claramente está en crisis, pero que el discurso en términos de competencias y no está aportando soluciones. Está mostrando, es un síntoma de que hay una crisis, pero no nos está ayudando a cambiar. Y que en los nuevos programas se diga que hay que hacer proyectos, aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en la indagación, tampoco nos está ayudando si al mismo tiempo no se aportan las infraestructuras didácticas, pedagógicas, incluso epistemológicas, que se requieren para poder hacer el cambio. Porque toda la infraestructura didáctica y pedagógica en la que estamos viviendo, toda es una infraestructura pensada para la visita de las obras, toda.
Entonces, a la que intentamos cambiar, y lo interesante de las investigaciones que estamos llevando a cabo nosotras y también principalmente el equipo de Argentina, porque aquí en Argentina tenéis el equipo de las super expertas en los recorridos. Equipo mixto. Sí. Pues lo que vemos son las dificultades, las restricciones, lo difícil que es. ¿Pero por qué es difícil? Porque toda la infraestructura en la que estamos trabajando y que como tal infraestructura es difícil de ver, toda está hecha para un tipo de proceso de enseñanza propio de la visita de las obras. Los libros de texto, no sé, en España hay una cosa interesante, que es que en el currículum actual han introducido una cosa nueva que son las situaciones de aprendizaje, que serían como procesos de indagación abiertos, con un problema abierto que el alumno tiene que elaborar. Vale. Los libros de texto no pueden plantear situaciones de aprendizaje porque lo propio de una situación de aprendizaje es que salga fuera del libro de texto. En un libro de texto solamente tienes a alguien que te dice qué hacer y otro, el profesor o el libro que dice haz esto y el alumno que tiene que ejecutar lo que le dicen que haga. Pero si en un libro le pides al alumno que haga una pregunta y que busque una respuesta, el alumno se saldrá fuera del libro. Entonces te das cuenta que los libros de texto no funcionan en el paradigma del cuestionamiento del mundo. Tenemos que hacer otros libros de texto. Necesitamos otro concepto de libro de texto. Pero hasta que no lo tengamos va a ser muy difícil. O necesitamos otra organización temporal de las sesiones, porque en 50 minutos no da para plantear cuestiones y buscar respuestas y discutirlas. Necesitamos mesas que se puedan mover. Necesitamos sesiones en las que los alumnos puedan discutir sus respuestas y otras en las que puedan consultar respuestas ya elaboradas. Es un tipo de organización pedagógica diferente. Necesitamos aulas grandes y aulas pequeñas. Necesitamos pasillos largos donde poder pegar los postes cuando presentamos las respuestas finales. No sé, necesitamos cosas que no existen y hay cosas que existen que no nos van bien. No podemos estar cambiando de clase, ahora matemáticas, ahora francés, ahora lengua, ahora física, cada 50 minutos. Y ahora tecnología. Y ahora tecnología. Sí. No, es una locura. En ninguna... Mira, la única actividad que es igual de loca que esta, que la de los escolares, es los viajes organizados. Que estás Torre Eiffel, pasito por el Sena, café, la librería, cada hora estás viendo un monumento diferente. Es el único que yo he entendido que sea la misma locura. Pues bueno, tenemos que cambiar. El viaje organizado también hay que cambiarlo. Porque ahora ya te lo hacen las gafas virtuales. También, sí. Ya deja de tener sentido. Pero bueno, por lo menos en el viaje hueles y... Pero claro, entonces esto hay que cambiarlo, pero cambiarlo no es solo que el profesor con toda su buena intención decía, venga, hoy vamos a hacer un recorrido. No, porque no tenemos la infraestructura, nos falta la infraestructura. Igual que con el COVID vimos que nos faltaba la infraestructura para las vacunas y tuvimos que generar infraestructuras, bueno, improvisadas, pues ahora mismo necesitamos trabajar en la generación, elaboración y validación de nuevas infraestructuras pedagógicas y didácticas que no existen. Y eso es difícil. Yo quería añadir una pequeña cosa que, claro, lo vamos a poder analizar en un tiempo, pero tampoco no en tanto, ¿no? Porque estamos, con toda la introducción de la inteligencia artificial, estamos viendo cómo pasa muy rápido muchas actitudes reaccionarias, ¿no? A los cambios. El primero que se ha comentado, pues el trivializar, ¿no? Sí. El segundo es fiscalizar su uso. Bueno, pues si sale ChatGPT, yo te hago el ChatGPT cero de comprobación para comprobar que realmente no estás usando el ChatGPT, para prohibirlo. Y ahora ya estamos en otro que estamos discutiendo como comunidad científica, seguramente hay más intermedios, pero comunidad científica, a ver cómo estudiar colectivamente cuál es verdaderamente la problemática didáctica, es decir, la problemática de difusión, transformación de las prácticas didácticas, ¿no? Y entonces nos posicionamos aquí, pero son herramientas que de golpe han distorsionado, ¿no? una realidad que teníamos muy sentada y estamos viendo actitudes reaccionarias muy fuertes y muy rápidas.
Esto por un lado, y por el otro que también será digamos, en el aula es evidente, ¿no?, de esta necesidad para que no se polarice el discurso de la creación de una infraestructura y superestructura didáctica, pedagógica, disciplinar o epistemológica, pero también lo estamos viendo como investigadores, porque estamos muchos aquí presentes, ¿no? En la investigación está pasando exactamente lo mismo. Y ahora pues son normalmente pues bueno, pues leíamos los papers, y los papers que se comentaba previamente, pues principalmente enseñaba respuestas muy cristalizadas, ¿no? Pero nunca enseñaba el proceso, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos viendo un cambio de qué fuentes has usado, enséñame los datos, enséñame las autorizaciones, por qué proceso has pasado. Y yo creo que vamos a seguir en este proceso, porque el mismo problema se va a trasladar a nuestra otra profesión, que es la de investigadores. Bueno, Berta, Mariana, muchas gracias. No podemos continuar por cuestiones de tiempo, pero bueno, quedan abiertas muchas preguntas y por qué no pensar tal vez en algún otro espacio que podamos concretar para debatir. Estamos profundamente agradecidos todos, los asistentes, organizadores, colaboradores, todos, a ustedes ahí, por supuesto, también. Así que propongo un gran aplauso para Mariana, Berta. Gracias. Y nuevamente, muchas gracias por haber aceptado sin dudar de hacer este panel. Así que gracias y bueno, las liberamos. Y a los asistentes, bueno, allí está Yves. Muchas gracias. Otro aplauso.